En 2013, George Clooney junto a dos de sus amigos crearon una marca de tequila que respondía a sus gustos personales. 4 años más tarde venderían la marca por $1 billón al gigante británico de bebidas Diageo. Al fenómeno de ponerle la cara de una celebridad a un tequila se le denomina efecto Clooney. Y hoy, en B&B Place, explicaremos cómo el interés de famosos por pertenecer a esta industria ha hecho que la producción en México crezca 800% en los últimos 20 años. ¡Comencemos! La ciudad de Tequila en Jalisco pasó de ser una ciudad industrial a una turística en los 70s cuando el tequila obtuvo la denominación de origen. Sus calles de piedra se encuentran llenas de turistas y en las colinas el agave azul, materia prima del tequila, se vende más caro que nunca. Para los productores es difícil ponerse al día con la demanda mundial. De hecho, los encantos de la ruta del tequila fue lo que hizo que George Clooney y sus amigos los empresarios Randy Gerber y Mike Melman, que iban a menudo de vacaciones, decidieran crear un tequila que respondiera a sus gustos personales, más por entretenimiento que por emprendimiento, y lo llamaron Casa Amigos. Melman se encargó de las licencias, Gerber de la distribución y la estrella de la promoción. La marca aumentó su volumen de ventas de 38,000 cajas de 9 litros en 2014 a 80,000 en 2015, con 3 tequilas que oscilan entre los $20 y los $115, lo cual hizo que más de uno volteara a ver al negocio de este licor. Pero no todo es color de rosa para el negocio del tequila. Los agricultores han arrasado los bosques para plantar más agave y para algunos productores locales, cientos de años de historia de una bebida ancestral se reducen a una campaña de marketing de un famoso que probablemente no entiende lo que hay detrás del licor. Estas tensiones se hicieron más conocidas cuando la supermodelo Kendall Jenner anunció en febrero de 2021 que lanzaría su tequila 818. En redes sociales castigaron los errores gramaticales en español en las primeras etiquetas y cayó mal la forma en que los anuncios mostraban a la ahora empresaria como si fuera una nativa. A pesar de las críticas, Jenner, después de meses de anticipar la marca a sus 230 millones de seguidores de Instagram, vendió casi de inmediato el primer lote con un valor de $60 la botella en más de 40 países, la mayoría a través de Amazon. Con esa cantidad de seguidores el trabajo es más sencillo. Nosotros hasta ahora vamos por los 1000 suscriptores, así que no lo pienses tanto, suscríbete y activa la campanita para recibir todo lo relacionado con el mundo del alcohol. ¿Sí o no, Marino? ¡Sí, señor! Vamos un poco más atrás. Celia Maestri se dedicaba a importar bebidas en Houston cuando compró una destilería junto con su esposo en 2008. Se mudaron a Jalisco y crearon Casa Maestri. Para 2017 aún era un negocio en etapa inicial cuando Clooney vendió su marca de tequila. Ese mismo día empezaron a llamarlos personas que querían saber si la destilería podría ayudarlos a hacer su propia marca de tequila. Hoy, Casa Maestri produce casi 150 marcas, más que cualquier otra en México. La marca más famosa de Casa Maestri es Sin Coro, fundada en 2019 por Michael Jordan junto a otros 4 propietarios de equipos de la NBA. Este tequila viene en una botella con forma de hoja de agave inclinada en un ángulo de 23 grados, en recuerdo al número del uniforme de Jordan cuando jugaba con los Chicago Bulls, con un precio que va desde los $75 por un blanco hasta $1,568 por un añejo extra. Es uno de los tequilas más caros del mercado. Como ya lo hemos advertido en nuestros videos de los vinos y los whiskies más caros, el precio no es una buena fuente para determinar la calidad, y es una crítica recurrente de los conocedores del tequila a este tipo de productos. La clave en este caso es Jordan, que aparece en el material promocional de la bebida junto a sus coinversores e incluso lo bebe a lo largo de su documental en Netflix The Last Dance. Este tipo de relación entre una casa destiladora y un famoso no necesariamente significa dinero fácil. Para que funcione se tiene que tener un producto que cumpla con buenos estándares para los conocedores del tequila, y el famoso tiene que estar lo suficientemente comprometido en el proyecto para transmitir lo que la marca pretende y así lograr que un buen número de sus seguidores quieran adquirir ese producto. Un caso particular es el de Dwayne Johnson, quien se la juega con todo. Teremana, el tequila de The Rock, tiene su propia destilería y la familia que la fabrica es copropietaria. Se lanzó a inicios de la pandemia y el éxito ha sido tan rotundo como el de las películas en las que participa. En 2021 han vendido más de 600,000 cajas de 9 litros con tequilas de $30 y $40 con 40 grados de alcohol, lo que la puede convertir en la marca de tequila con mayor crecimiento en su primer año. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera, CENIT, estima que alrededor del 30% de la producción del tequila está en manos de famosos con marcas propias. A corto plazo, todo este apogeo tequilero traerá mejores salarios para los trabajadores, más ganancias para las destilerías y más turistas a la ruta del tequila. Pero a largo plazo, hay otras consecuencias que asustan a propios y extraños.
Los maestros tequileros temen que se pierda con este boom el sabor de agave ahumado presente al beber este destilado y las técnicas de preparación que han intentado preservar por generaciones. Adicional a esto, una planta de agave llegaba a su punto para procesar a los 8 años y para suplir la demanda se han bajado ese tiempo a 5 y casi 4 años. Los cultivos de agave han desplazado a muchas otras plantas y el uso de pesticidas pueden, con el tiempo, arruinar la tierra. Bueno o malo es una consideración que les dejamos a ustedes. A nosotros nos resulta más que interesante y por eso se los compartimos. Y claramente es un fenómeno que no solo pasa en el tequila. Y de eso hablaremos en próximos videos. Por ahora, disfruta de este video. Nos vemos pronto.